Gracias, hermano Juanito. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Sí, mi hermano. Bien, mis hermanos, vamos a recibir el día de hoy palabras de nuestro Padre Celestial en labios de mi hermano David Carvajal. Le voy a pedir que sea él quien tome esta dirección y esta predicación. Hermano David, adelante, por favor. Muchas gracias, hermano Víctor. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le vamos a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios. Evangelio según Mateo capítulo 16. Y nos acompaña a darle lectura del verso 21 al verso 27. Evangelio según Mateo capítulo 16, desde el verso 21 hasta el verso 27. Yo lo voy a leer y usted acompáñeme con su vista. Dice así la palabra de Dios. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén y amén. Amados hermanos, por favor, allá en casa póngase usted cómodo. Acomódese y en esta tarde le invitamos a estudiar este tema. El título de la meditación de esta tarde es La esclavitud, las compras del Señor. Es un tema muy hermoso que nos lleva a reflexionar justamente en lo que en la antigüedad se conocía como la esclavitud. En nuestros días no estamos ya muy habituados a esta expresión porque ya no es tan común. Sí siguen dándose o presentándose manifestaciones de abuso del hombre sobre el hombre. Pero la esclavitud como se conocía en la antigüedad, ya no la vemos porque era una cosa tan normal, tan común, tan cotidiana, que todo el tiempo el hombre estaba rodeado de ella. El día de hoy, a una semana casi de haber celebrado bautismos, vamos a recordar justamente lo que en la antigüedad se conocía como la esclavitud y sus causas. Hay muchas causas, pero vamos a recordar las más comunes o las más conocidas por las cuales el hombre, habiendo nacido quizá libre, podía convertirse en esclavo. Algunas de ellas son Números capítulo 31, del verso 6 al verso 9. Libro de los Números, capítulo 31, del verso 6 al verso 9. Y la causa más común, la causa más normal por la cual el hombre
podía convertirse en esclavo o siervo, que es un sinónimo de esclavo, era la siguiente. Números 31, del verso 6 al verso 9. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu envió. Y Fines, hijo de Eleazar, sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Resem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Y llevaron cautivas los hijos de Israel, las mujeres de los madianitas, sus chiquitos y todas sus bestias, todos sus ganados, y arrebataron toda su hacienda. Pues bien, la primera causa por la cual el hombre podía caer en esta situación eran las guerras, las grandes conquistas. Ya mi hermano Isaac los miércoles nos explicará todo lo que Israel fue viviendo paso a paso para adentrarse en la tierra prometida y conquistar aquella tierra que el Señor le prometió a Abraham. Y las guerras era la causa más común. Llegaba una nación, conquistaba a otra, se llevaba cautivo pues al pueblo, y aquellos que iban cautivos se volvían esclavos o se volvían siervos al servicio de los conquistadores, y de esta manera aquellos hombres perdían su voluntad, su libertad, y quedaban completamente sujetos a la voluntad de aquellos que los conquistaban. La causa número 1 que encontramos en la historia y en la palabra de Dios, por la cual los hombres quedaban supeditados a la voluntad de sus conquistadores. Otra causa, Génesis capítulo 17, del verso 10 al verso 12. Génesis capítulo 17, del verso 10 al verso 12. Otra de las causas por las cuales los hombres quedaban supeditados. A veces ya después de las conquistas a los esclavos o a los siervos se los llevaban, hermanos, ¿sí?, a los mercados, y ahí hacían justamente esto. Dice Génesis 17 del verso 10 al verso 12. Cuando el Señor está haciendo pacto con Abraham, se da este testimonio. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El Señor le está hablando a Abraham. Circuncidaréis, verso 11, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. ¿Quiénes se tenían que circuncidar? El nacido en casa, los hijos. El comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Es decir, que a Abraham se le está diciendo, vas a circuncidar a todos los varones, todos los que son libres pero que están en tu casa, tus hijos o quienes estén ahí que no sean de tu propiedad, pero si son de tu propiedad porque los compraste con dinero, a cualquier extranjero también los vas a circuncidar. Y aquí se deja un testimonio de que Abraham había comprado hombres, seguramente en algún lugar, como era muy común en los mercados, así como vamos al mercado. En nuestros mercados normalmente pues ya encontramos pues el pollo, la carne, pero ya listos para llevárnoslo a la cocina. En algunos pueblos no los venden muertos, los venden vivos, ¿sí? Y uno pues se lleva el pollo, la gallina o el animalito y ya en casa
pues lo preparan todo el proceso completito. Bueno, en aquel tiempo, uno además de encontrarse animales vivos, se encontraba también hombres y los vendían. La venta de esclavos o la venta de siervos era una práctica común en aquellos días. Como las dos anteriores, las guerras o la venta de hombres era muy común, también aquellos hombres ya que vivían bajo este esquema en la esclavitud podían también encontrarse en esta situación. Génesis capítulo 17, aquí mismo, verso 23 y el verso 27. Génesis capítulo 17, verso 23 y verso 17 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Es decir, se da testimonio que Abraham tenía esclavos que él había comprado con su dinero y esclavos que habían nacido en su casa, hijos de sus esclavos o de sus siervos. Verso 27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Entonces, se dan estos testimonios. También, si uno compraba esclavos y ellos, hombres y mujeres que eran siervos, procreaban, los hijos que nacían eran propiedad del amo. El amo era el dueño. Discúlpeme la comparación, hermanos, ¿sí? El esclavo prácticamente perdía su libertad, perdía su voluntad, ya no podía hacer lo que él quería. Su voluntad quedaba completamente supeditada a su amo y su libertad estaba tan limitada hasta donde su amo lo permitía. Y si su amo le decía que no podía, no lo podía hacer. Si su amo quería que se juntase con alguien para que procreara, lo tenía que hacer, porque era de su propiedad, él lo había pagado con su dinero o había nacido en su casa, y entonces no había forma. El esclavo, así nacían muchas veces, y toda su vida, su mente estaba completamente encaminada a vivir de esta manera. Discúlpeme la comparación, como los animalitos. Si uno compra un animalito, un macho y una hembra, y los animalitos procrean, los animalitos son propiedad del dueño, ¿no? Pues así, si uno compraba a un hombre y una mujer y eran sus esclavos, y el amo decía, júntense, y procreaban descendencia, los hijos de aquella unión le pertenecían al amo, porque él era el dueño. Y aquellos hombres y mujeres estaban supeditados plenamente a estas leyes, hermanos, ¿sí? Y bueno, la palabra de Dios nos da muchos ejemplos más, pero solamente voy a poner uno que ya empieza a legislarse en Israel, en los tiempos que Israel ya está entrando a la tierra prometida. Un caso muy normal, muy común, que en aquellos días se presentaba con mucha frecuencia. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, verso 39. Levítico capítulo 25, verso 39. ¿Qué podía suceder en una vida cotidiana? Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como siervo. Si uno en su vida caía en desgracia, uno tenía, bajo las leyes que existían en Israel, la facultad de venderse. Ya no solamente uno iba al mercado
y buscaba a los mejores esclavos, sino que en Israel, si alguien empobrecía, uno podía decir, ¿alguien me quiere comprar? Cuando existían deudas, porque uno se había endeudado y uno no podía pagar su deuda, uno podía levantar la mano y decía, me vendo como esclavo. Alguien preguntaba, pues, ¿cuánto vales? ¿Cuánto debes? Decía, pues le debo a aquel hombre tanto dinero. Ah, yo pago. Aquel varón iba, pagaba la deuda y le decía, ya pagué, pero te compré. A partir del día de hoy, tú me perteneces porque yo te compré con mi dinero. Las deudas cuando el hombre empobrecía y alguien lo podía comprar, pues se podía vender. Estas eran facultades que existían en aquellos tiempos. La esclavitud en el tiempo de aquellas conquistas era algo muy normal, era algo muy común porque las grandes naciones conquistaban. Los mercados era muy común ver a los esclavos que se vendían, dependiendo pues, si estaban grandotes, fuertes o si estaban muy flaquitos, si no podían cargar mucho, si la mujer era joven, podía procrear o si no podía procrear, pues ya valían diferentes precios. Por eso el Señor en tiempos de Israel, cuando sale de la tierra de Egipto, viendo que todo esto era algo muy normal, muy común y muy normal, le da leyes a Israel en cuanto a la esclavitud. Las leyes en Israel eran muy humanas. El Señor procuraba que el trato a los esclavos fuera un trato muy humano. No lo quitó, pero sí dejó leyes muy humanas para que hubiera un cierto respeto, aunque en la vida común el hombre perdía en la esclavitud completamente su libertad, su voluntad. Ya sus deseos estaban sujetos a la voluntad de su amo. Ya su tiempo estaba completamente sujeto a la voluntad de su amo. Ya él tenía que trabajar cuando el amo lo decía. Solamente podía descansar cuando el amo le decía. Comía lo que el amo le daba. Si el amo no le quería dar de comer, no comía. El amo lo podía castigar. Si el amo era severo, el amo podía llegar a los golpes, a golpearlo a tal manera que mientras no perdiera su vida, no estaba infringiendo absolutamente ninguna ley. Eran tiempos difíciles. Y he escuchado por ahí algunos que dicen, ay, me hubiera gustado vivir en los tiempos de la esclavitud. Y escucho otros que les dice como esclavo, porque vivir como esclavo ha de haber sido una situación tremenda para los que lo experimentaron. Tener a su servicio esclavos, obviamente para muchos era algo muy cómodo. Pero una época que el día de hoy nosotros nos la imaginamos, porque no hemos vivido de manera tan común y cotidiana como en aquellos tiempos. La esclavitud en Israel prácticamente desde que salieron de Egipto ellos vivieron como esclavos y durante todo el tiempo de su estancia existió la esclavitud. Hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo vemos que era muy normal la esclavitud. ¿Cuánto costaba un esclavo? Bueno, ya era tan normal que había precios ya de mercado. Génesis capítulo 37, verso 26 al verso 28. Si usted recordará, a José sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Sí lo recuerdan? Estaban pensando si lo mataban o qué hacían con él. Y al final los hermanos decidieron venderlo. Cuando lo venden por este precio. Génesis capítulo 37, del verso 26 al verso 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano
y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es. Es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, trajéronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y José fue vendido como esclavo. José nada pudo hacer, lo vendieron como esclavo y José quedó supeditado a la voluntad de aquellos que lo compraron. 20 piezas de plata en aquel tiempo costó José a los que lo compraron. Otra referencia que nos da la palabra de Dios es Éxodo capítulo 21. Cuando se habla de los riesgos que hay, pues en la calle había animales, toros que eran bravos y que podían matar a alguien. Y en esta legislación también existía el riesgo de que un animal, siendo doméstico, siendo también bravo, matara a una persona. Si era un esclavo, había un precio determinado de mercado para estos esclavos. Éxodo capítulo 21, del verso 28 al verso 32, y aquí vemos que en Israel quedó decretado el precio que se pagaba por un hombre o por una mujer en esclavitud. Éxodo capítulo 21, del verso 28 al verso 32. Si un buey acorneare hombre o mujer y de resultas muriere, el buey será apedreado. No se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Sí? Bueno, si un animalito mataba a alguien, bueno, pues el animal tenía que morir, pero el dueño quedaba absuelto porque no había sido su responsabilidad. Verso 29. Pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento y no lo hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Ya se sabía que era bravo, ya se sabía que podía matar a alguien, el dueño no lo guardó, entonces moría el buey y el amo también tenía que morir apedreado, ¿sí? Verso 30. Pero había una forma de salir de aquel aprieto. Si le fuera impuesto rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Si mató a un familiar, la familia le decía, bueno, ¿quieres salir absuelto? Tienes que pagar tanto dinero. Y lo podía pagar. Así eran las leyes, ya estaba establecido. Verso 31 y verso 32. Haya acorneado hijo o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare siervo o sierva, pagará, ahí está el valor de los esclavos, 30 siclos de plata su señor, y el buey será apedreado. Entonces, los esclavos más o menos andaban en un precio de 30 monedas de plata. Era el precio aproximado de un esclavo en los tiempos de Israel, ¿sí? En los tiempos de José, 20 monedas de plata, pero tenían su precio. Había animales que valían más que eso se lo puedo asegurar. El hombre de alguna manera no salía tan caro como quizá algunos animales que le daban más provecho a sus dueños, a sus amos. 30 monedas de plata era el valor de un esclavo. Bien, el capítulo 21 de Éxodo es el que más abunda en las leyes para los esclavos, para determinar la justicia que se debía de seguir con la esclavitud. Entonces, Éxodo capítulo 21 da algunas recomendaciones. Era tan normal y tan común la esclavitud que
pues se dan estas recomendaciones o estas leyes. Éxodo capítulo 21, del verso 1 al verso 6, solamente vamos a ver algunas. Usted puede leer todo el capítulo y se va a maravillar de todo lo que había conforme a la esclavitud. Éxodo capítulo 21, del verso 1 al verso 6, vea algunas leyes para los esclavos. Estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, no extranjero, uno de los hijos de Israel se vende como esclavo. 6 años servirá, mas al 7º año saldrá horro de balde. Es decir, si un hijo de Israel se vendía, solamente se vendía por 6 años. Al 7º año salía libre de su compromiso. Entonces, ahí dependía si era judío o si era descendiente de Israel o no. Vea las reglas. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Pero si él entró solo y su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Él saldrá solo. Sí, fíjese bien. Él podía salir, pero su mujer y sus hijos le pertenecían al amo porque nacieron en la casa del amo. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, el hombre podía tomar una decisión. Verso 5. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Él podía tomar esa decisión. Entonces dice el verso 6, entonces su amo lo hará llegar a los jueces y harále llegar a la puerta o al poste. Su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Sí? Y de esta manera quedaba legislada la esclavitud en Israel. Hoy vemos que los hombres a veces les gusta utilizar arracadas, ¿verdad? Las arracadas era para los esclavos en la antigüedad. Se hacía hoyo en la oreja, se le ponía un lacito, señal de que aquel hombre no era libre, aquel hombre era esclavo. Aquí mismo, Éxodo capítulo 21, verso 20 y verso 21, el trato del amo a sus siervos, lo que platicábamos hace unos momentos. Éxodo capítulo 21, verso 20 y verso 21 dice, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo de su mano, será castigado. El amo no podía tocar la vida de sus esclavos. Pero fíjese bien, verso 21, mas si durare por un día o dos, es decir, lo podía golpear y lo podía incapacitar por varios días, pero no lo mataba. No será castigado. ¿Por qué razón? Porque es su dinero es, y él podía hacer con el esclavo, mientras no le quitara la vida, lo que él quisiera. Son las leyes de la esclavitud, y entre ellas vamos a encontrarnos muchas más que existían en Israel. Y por eso vemos que el hombre, cuando quedaba esclavo, perdía completamente su voluntad, perdía su libertad y quedaba completamente supeditado a la voluntad de su amo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la esclavitud todavía estaba vigente. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro daban recomendaciones a los esclavos que se convertían. Se les permitía convertirse a la iglesia de Dios, a algunos esclavos, y se les daban recomendaciones porque cambiaban las recomendaciones en la iglesia de Dios de la antigüedad, si el que se convertía al Señor era libre o era esclavo. Fíjese algunas de las recomendaciones. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 18 y verso 19.
Primera de Pedro capítulo 2, verso 18 y verso 19. Siervo es sinónimo de esclavo, hermanos, ¿sí? Siervo y esclavo significa exactamente lo mismo. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos. No solamente, y aquí nos da el tipo de amo que había, ¿verdad? No solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y Pedro le está diciendo a los esclavos que se habían bautizado y pertenecían a la iglesia de Dios, que se sujetaran a su amo, que fueran obedientes. Si el amo era riguroso, que fueran obedientes a sus amos, porque eso es justo ante los ojos de nuestro Dios. Recomendaciones, porque habíamos muy severos, también habíamos muy humanos, muy amorosos, pero también había del otro lado, ¿verdad? Habíamos muy amorosos, muy humanos, y había siervos que eran tremendos. Por eso también el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice a los que están con él, Tito capítulo 2, verso 9. Vea cómo el apóstol Pablo también les recomienda la otra parte. Porque así como los hijos, ¿verdad? Cuando uno le da una instrucción a los hijos, y hay hijos que son muy obedientes, pero hay hijos que son tremendos. También había esclavos que eran muy obedientes, pero había algunos esclavos que eran tremendos. Tito, capítulo 2, verso 9 dice, exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo. ¿Qué cosa? No respondones, porque había unos que eran respondones, ¿verdad? Por favor, haz esto. ¿Y yo por qué? Ahí está el esclavo, ¿verdad? Respondón a su amo, quejándose. A mí siempre me mandas, ¿por qué no mandas al otro? Mira, no está haciendo nada. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro recomiendan, sean sujetos a sus amos, agrádenlos en todo, porque también estaba la otra parte, había también siervos que eran tremendos. Pues bueno, solamente ponemos estos ejemplos para que usted vea que la esclavitud en los tiempos de Israel era algo normal, muy común, y en donde los hombres pues completamente perdían su voluntad. Y aunque así estaba legislado, pues había algunos siervos que eran tremendos y no les daba miedo, ¿verdad?, contestarle a sus amos. Pues bien, la esclavitud queda como una semejanza. Y usted se preguntará, hermano, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de la esclavitud con los tiempos que estamos viviendo? Bueno, el título de la meditación de esta tarde es Esclavitud, las compras del Señor. El domingo pasado el Señor nos dio la hermosa oportunidad de ir allá a Cuautla, Morelos, donde 5 de nuestros hermanos bajaron a las aguas del bautismo, ¿sí? De tal manera que en las aguas del bautismo se celebró un pacto con el Señor, en donde de la misma manera, lo vamos a decir exactamente igual, de la misma manera que en la antigüedad, el hombre cuando tenía una deuda que no podía pagar y levantaba la mano y decía, no puedo pagar esta deuda, ¿alguien la puede pagar por mí? Y alguien decía, sí, yo la pago. Y se pagaba la deuda y le decía, pero a partir de hoy eres mi siervo, eres mi esclavo. Exactamente de la misma manera, ese pacto se celebró con el Señor. Dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Libro del Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Cómo Dios, ya lo vimos en todos estos estudios de las pláticas prebautismales,
Libro del Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y que nunca peque. Verso 29. Aquí mismo se nos da esta explicación. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, santo, justo, pero ellos buscaron muchas cuentas. Es decir, el hombre se endeuda, el hombre se complica, y de ser completamente libre, cuando el hombre peca, se empieza a endeudar con aquel que lo creó libre y sin pecado. Nos endeudamos cuando pecamos, nos endeudamos con Dios, hermanos, ¿sí? Porque cuando el Señor nos llama a cuentas, ¿qué has hecho con la vida que yo te di? Señor, esta es mi vida. Ahí se abren los libros y hay una deuda que el hombre no puede pagar, una deuda insalvable. Nadie puede pagar la deuda por sus propios medios. Proverbios capítulo 20, verso 9. El predicador nos da más luz respecto a la deuda que el hombre adquiere con Dios cuando peca. Un maravilloso regalo la vida, y el hombre en la juventud es cuando la desperdicia. He aquí, solamente he hallado esto: Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó sus propias cuentas, sus deudas, y ya no puede pagar después el hombre. Proverbios capítulo 20, verso 9. Fíjese bien cómo dice el predicador: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Yo puedo pagar por mis propios medios, puedo pagar y puedo limpiarme. Dice todavía el verso 10, doble pesa y doble medida, abominación son a Jehová ambas cosas. Nadie puede decir que por sus propios medios puede salir del pecado. No podemos decirlo. De tal manera que cuando el hombre peca, Jeremías capítulo 2, verso 22 nos dice, y este es un acto, puede ser consciente o puede ser inconsciente, es en la juventud, cuando se cae el velo de los ojos y cuando el hombre conoce la diferencia entre el bien y el mal. Génesis 8:21 nos decía en aquel estudio, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Nos llama la atención. Nos queremos probar lo que el mundo ofrece. Consciente o inconscientemente, todos pecamos delante de Dios. Por eso, cuando pecamos, nadie puede pagar, dice el proverbista. Eclesiastés dice, Dios hizo al hombre recto. Él se buscó sus propias cuentas, sus propias deudas. Jeremías capítulo 2, verso 22 nos dice, Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Ya no hay forma de quitarnos el pecado. Queda sellado a nuestro ser, queda completamente adherido a nuestro ser. Y no importa que tengamos poder o riqueza en el mundo, no hay hombre que pueda pagar como en la antigüedad, ¿verdad? Que alguien compraba, con dinero compraba y pagaba y se lo apropiaba. Cuando estamos hablando de la deuda que el hombre adquiere con Dios, ahí sí no hay, porque el precio es, la paga del pecado es la muerte. Y en este ámbito no hay forma de pagar.
Salmo 49, verso 6 al verso 9. Salmo capítulo 49. Salmo capítulo 49, del verso 6 al verso 9. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, ¿quién puede comprarle a Dios una vida? ¿Quién puede pagar por el pecado de su hermano a Dios? Verso 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. De tal manera que si un hombre puede comprar su vida, dice el verso 9, que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura. ¿Quién ha podido comprarle a Dios su vida? ¿Cuánto vale? Si le decimos a Dios, yo pago por mi vida, ¿cuánto podemos pagar? Eso no es posible. Eso no existe. El hombre no puede pagarle a Dios por su vida. Y el hombre simplemente cuando se endeuda con Dios, pues prácticamente esa deuda ahí queda impagable. No el hombre por sus propios medios no puede salir. Por eso necesitamos ayuda. Ya estudiamos hace algunas semanas el hermoso plan de salvación que el Señor diseña para rescatarnos. El pacto que se celebró la semana pasada en las aguas del bautismo, en el cual nuestros hermanos al bajar a las almas del bautismo reconocen, no puedo yo hacer nada para pagar. Al Padre Eterno se le dice, no puedo hacer nada por mis propios medios para salir de esta condición. Y entonces el Señor pregunta, pues, ¿cuánto debes? Pues la paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo pago. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 20. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 20, en donde la palabra de Dios nos dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora, ¿a quién le pertenecen, hermanos? Le pertenecen a Dios, son de Dios. Capítulo 7, verso 23 de Primera a los Corintios. Capítulo 7, verso 23. También el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Comprados sois por precio. Bueno, el verso 23 del capítulo 7. Por precio sois comprados. Si tú eres libre, no os hagáis siervos de los hombres, porque ya te compraron, ya tienes un dueño, alguien ya pagó tu deuda. Y así como en la antigüedad, alguien paga nuestra deuda y nos compra. El Señor pagó. En la mañana, el día de ayer, en la noche y el día de hoy, en la mañana, en esos hermosos estudios, vimos la manera tan hermosa en la que el Señor pagó por nuestra deuda. No fue un precio barato, se pagó un precio altísimo. Valemos un precio altísimo. No fueron 30 monedas de plata. Primera de Pedro capítulo Pasa vos, mi hermano David, se congeló su video. Mis hermanos, les ruego esperar unos cuantos segundos. Sí, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Ahí me escucha, hermano?
Sí, mi hermano, ahí se escucha. Bienvenido nuevamente, mi hermano. Muchas gracias. Una disculpa, se fue la luz y con la luz se fue el internet, pero nos estamos conectando con el celular en lo que llega la luz. ¿Sí? Bueno, Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y verso 19, nos dice el valor, el precio que se pagó por nuestro rescate, por pagar nuestra deuda. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No se pagó dinero. Por eso ningún hombre en esta tierra con su dinero puede pagar por su vida. ¿Qué es lo que se pagó para comprarnos? Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que se pagó. A partir del día de hoy, los mensajes estarán dirigidos a valorar el gran sacrificio, el alto precio que se pagó por nuestro rescate y la hermosa bendición que recibimos cuando alguien quiso pagar para rescatarnos de esa condición. Y si delante de Dios estábamos muertos, ahora alguien paga nuestra deuda y nos da la oportunidad de poder pelear por ocupar un lugar en el reino de los cielos. En las aguas del bautismo, nuestro hermano Jafet Mijangos García, nuestra hermana María de los Ángeles Cuadros Vega, nuestro hermano Víctor David Pérez Díaz, nuestra hermana Erika Elizabeth Vargas Lira y nuestra hermana Natsieli Vargas Lira fueron compradas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Señor pagó su deuda, un precio insalvable. El hombre, nosotros no lo podíamos pagar, ninguno de nosotros lo podía pagar. Lo pagó el Señor, un precio altísimo. Él pagó con su vida por nuestra vida. Pero inmediatamente cuando salimos de las aguas del bautismo, el Señor nos dice, pero a partir del día de hoy, desde el domingo pasado en adelante, yo te compré. A partir del día de hoy, tú me perteneces. Y así como en la antigüedad el hombre perdía su voluntad, su libertad, y podía el hombre en la antigüedad si era libre de hacer lo que quería, pero si estaba en esclavitud, quedaba completamente supeditado a su amo. El hombre que emerge de las aguas del bautismo queda completamente sujeto a aquel que lo compró con su sangre preciosa. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 7. Del verso 21 al verso 23. Primera a los Corintios capítulo 7, del verso 21 al verso 23. Queda una regla para aquella iglesia en la antigüedad, lo que le llamamos la iglesia primitiva. El apóstol Pablo da una regla. Fíjese bien la regla. Eres llamado, hablando de ser llamado al pueblo de Dios, eres llamado siendo siervo, es decir, el que creyó en Cristo es un esclavo. No se te dé cuidado. Mas también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, es decir, si es esclavo y acepta al Señor, liberto es del Señor. Es decir, si un esclavo se convertía al Señor, el Señor le decía, primero le sirves a tu amo antes que a mí. Asimismo, también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. El hombre, si era un esclavo,
quedaba sujeto a su amo y quedaba libre de la voluntad del Señor, porque pues el amo era el que iba a ejercer la figura de su Señor. Pero si uno se bautizaba y hacía pacto con el Señor siendo libre, el que se convierte en su amo, en su dueño y en su Señor es el Señor. Y como en la actualidad, por lo menos en nuestro país, no está legislada la esclavitud, se puede decir que de alguna manera somos libres. Todos nuestros hermanos que bajaron a las aguas del bautismo quedan supeditados a la voluntad del Señor. Aquel que los amó y dio su vida por todos nosotros es el que los compra con su sangre preciosa, para que a partir de ese momento, ahora el Señor se presenta como su amo y como su Señor. Señor en la antigüedad no era lo que hoy conocemos. A cualquiera hoy le decimos Señor. En la antigüedad, Señor era el amo de los siervos, el dueño de la hacienda, el que mandaba y el siervo obedecía. A partir del domingo pasado, nuestros hermanos tienen un Señor igual que todos nosotros, igual que todos los que hemos bajado a las aguas del bautismo, igual que todos aquellos que hemos querido seguirle. ¿Se acuerda de la lectura inicial, hermano? Mateo capítulo 16, verso 24 y verso 25. Mateo capítulo 16, verso 24 y verso 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, el Señor le dice en esta tarde a nuestra hermana, a nuestro hermano Jafet, a nuestra hermana Angie, a nuestro hermano David, a nuestra hermana Erika y a nuestra hermana Natsieli: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En las aguas del bautismo perdimos nuestra voluntad. Nuestra voluntad ahora le pertenece al Señor. En las aguas del bautismo perdimos nuestra libertad. Ya no vamos a hacer lo que nosotros querramos. Ahora vamos a hacer lo que el Señor nos manda. Y de aquí en adelante, nuestro Señor Jesucristo es el que toma el control de nuestras vidas. Romanos capítulo 14, verso 7 al verso 9, que además déjeme decirle que el Señor tome el control de nuestra vida es una hermosa bendición. El Señor ahora es el que manda. Y el Señor, en las aguas del bautismo, lo que nos prometió es que Él nos iba a encaminar a ocupar un lugar en el reino de los cielos. Nunca nos prometió riquezas, nunca nos prometió salud, que no nos íbamos a enfermar, nunca nos prometió que no iba a haber problemas o adversidades. Allá en Juan 16:33 el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y así como el Señor le decía a sus discípulos, y le decía a Pedro, tú no conoces, no sabes, quítate de mí, Satanás. El Señor fue el que nos puso el ejemplo de ser obedientes al Padre. Y Él es el que nos pone el ejemplo. Si queremos encontrar nuestra vida, la tenemos que perder. Vamos a perder en esta vida nuestra voluntad y nuestra libertad, pero más adelante, en el reino de los cielos, la vamos a encontrar. Romanos capítulo 14, del verso 7 al verso 9, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos de aquí en adelante, hermanos,
para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto también murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así que gloria a Dios. En este día tan hermoso, hoy podemos decir que nuestro Señor Jesucristo ha comprado 5 almas que hoy vienen a formar parte de la familia de nuestro Dios. Hermanos, si el Señor nos quiere llevar por la bendición de la salud, ya llegó la luz, hermanos. ¿Ahí me escuchan bien, hermanos? Ya llegó la luz. Pues se tardó un poquito, pero ya llegó. A mis hermanos que bajaron a las aguas del bautismo, si el Señor nos quiere llevar por un camino de bendición, de salud, de prosperidad, sin problemas, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasaría si el Señor nos lleva por el camino de enfermedades, por el camino de la escasez, por tribulaciones? El Señor es el dueño. El Señor nos compró con su sangre preciosa. Nos puso el ejemplo de que el que manda es el Señor. La semana pasada recordábamos y decíamos, no tengamos miedo. La mayor parte de nuestra vida seguramente será de grandes bendiciones. Pero que cuando llegue la adversidad, aprendamos a estar contentos con lo que el Señor nos dé. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si incluso nos toca morir, nuestra vida le pertenece a Él. Él nos compró con su sangre preciosa. Pero lo más importante es que el Señor nos encamina a la bendición de poder estar con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Vale la pena hacer este compromiso con el Señor. No hay otra manera, nos dice la palabra de Dios, de poder alcanzar aquella bendición con la que Dios creó al hombre. Porque dice Hechos capítulo 4, verso 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Así que, como dice Filipenses capítulo 2, el día de hoy, mi hermana Angie nos decía la semana pasada, ahora sí nos podemos decir hermanos. Sí, hoy nos podemos decir con toda la amplitud que somos hermanos porque somos hijos de Dios. Porque tenemos al mismo Dios, al mismo Señor, la misma fe, la misma esperanza, el mismo bautizo. Y de esta manera, teniendo al mismo Señor, dice Filipenses capítulo 2, hoy nuestro Señor Jesucristo se presenta como el dueño, como nuestro Señor. Más adelante en la vida eterna, el Señor se convertirá como nuestro hermano mayor, el mayor entre muchos hermanos. Pero hoy y durante el reino milenial que el Señor establecerá sobre la tierra, el Señor seguirá siendo nuestra autoridad inmediata porque Él nos compró con su sangre preciosa. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11, hermosas palabras que el apóstol Pablo nos da y con la cual la invitación es que reconozcamos a aquel que nos compró y que a partir de que emergemos de las aguas del bautismo, se enseñorea de nuestra vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El día de hoy tenemos esta bendición, compartimos al mismo Señor, el mismo que pagó por todos nosotros, es el que también les compró el domingo pasado, pagó con su sangre preciosa, para que el día de hoy podamos disfrutar de su presencia en la fe. Mi hermana recordaba justamente estas palabras y hoy las recordamos. Dice solamente Efesios capítulo 4, del verso 4 al verso 6. Hoy ustedes vienen a pertenecer al pueblo de Dios, un cuerpo y un espíritu, como también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas y en todos. Nosotros podemos decir, ¿verdad? A mis hermanos que bajaron a las aguas del bautismo, la iglesia de Dios los abraza y les da la bienvenida al pueblo de Dios. Queremos darle gracias a Dios por esta grande bendición. Y siendo nuestro hermano Juan Martínez, director del Departamento de Evangelismo, quien también ha promovido que se hagan las pláticas de evangelismo, en la mañana le hemos invitado para que él sea el que presente esta acción de gracias y que les dé palabras de bienvenida a nuestros hermanos, que hoy, como decía nuestra hermana Angie, que el día de hoy ya militan en las huestes del Señor. Nuestro deseo es que militemos juntos y nos tomemos de la mano hasta ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos.